se habla de esto cuando se habla de pymes. Cuando me habla de pymes, empieza hablando de temas financieros, de flujo de fondos, de tema de ventas. Pero el tema que elegimos para abrir esta tarde es el tema sostenibilidad. La pregunta, y les pido que cuando respondan la primera vez cuenten a quién representan, qué hacen y demás. ¿Por qué la sostenibilidad hoy tiene que ser un tema que las pymes tienen que tener en cuenta a la hora de planificar su actividad comercial? Quien quiera empezar, bienvenido. Siempre hacen lo mismo, yo te lo dije. ¿Se acuerdan que a la mañana lo comenté? Los hombres siempre le dejan a las damas empezar. Empezar, Lorenzo, sí, por favor, no le toca siempre. Ok, sí, es muy importante que las pymes tomen en cuenta la sostenibilidad, ya que es donde radicamos, tenemos que cuidarlo, y la forma más fácil es revisando qué se hace, cómo se genera la electricidad, qué materia prima usas, cómo la gestionas, para de esa manera poder revisar qué haces, cómo lo haces, y de esa manera buscar una mejora continua de cómo implementas el valor de tu empresa a la sociedad donde vivimos, ¿no? Juliana. Sí, estoy de acuerdo. Pienso que hoy en día no solamente hay que ser sostenible, sino también hay que un poco buscar reconfiguración de conceptos establecidos para poder verdaderamente dar soluciones. Por ejemplo, nosotros en Clandestino nos gusta decir que la palabra sostenible vale la pena revisarlo. Sostenible también de alguna manera nos hace pensar de que algo se puede sostener en el tiempo. Y precisamente la industria circular nace como respuesta a la problemática de que las cosas en efecto no se sostienen en el tiempo, todo caduca. Entonces pensar en el fin de las cosas y cómo se vuelven a reintegrar también es un enfoque novedoso, ¿no? Y que vale la pena considerar tanto en el discurso como conceptualmente. Por ejemplo, nosotros en Clandestino nos consideramos una empresa regenerativa y se nos olvidó, Lorenzo, decir qué representamos y qué somos como empresa. Sí, por favor. Justo le iba a preguntar después cuando termine. Entonces aprovecho y les comento, yo represento a Clandestino Lab. Nosotros somos una empresa panameña que se encarga de transformar plástico descartado y le da un nuevo uso, primero haciendo láminas, y con esas láminas creando mobiliario, creando regalos corporativos, creando inclusive soluciones arquitectónicas que permiten alargar la vida del plástico, además de darle valor a quien sea que utilice estos materiales. Entonces nosotros nos consideramos una industria regenerativa, nosotros le damos una segunda vida al plástico, pero nosotros además nos gusta decir que no nos quedamos ahí. La regeneración no viene únicamente por el material que utilizamos, sino por el tipo de empresa y el tipo de negocio que estamos planteando. Pero no sé si me estoy adelantando demasiado. Está perfecto. ¿Puedo seguir? Podés seguir un poco. Porque me dan un micrófono y yo... Y ahí no te paras. No me paro. Entonces, la industria regenerativa para nosotros representa una oportunidad de volver a hacer las cosas de una manera un poco más, en este caso, responsable con el planeta. Y el planeta somos finalmente no solo las plantas y el agua, sino nosotros también como humanos. Y nosotros como empresa regenerativa nos gusta también resaltar quiénes están a cargo de esta industria. Nosotros en Clandestino trabajamos con la comunidad de refugiados y tenemos un acuerdo con ACNUR para poder darle una segunda oportunidad a estas personas. Y a pesar de que suene un poco raro, también empleamos sobre todo a madres y les damos una segunda oportunidad para que vuelvan a tener una parte significativa en estrategia, en diseño, en construcción. Inclusive, de hecho, el 40% de nuestras posiciones de coordinación están lideradas por mujeres mamás. Entonces, todos estos son aspectos que le dan a Clandestino la posibilidad de demostrar que una industria regenerativa es válida, no solo válida, sino lucrativa también. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, también nos gusta traer a colación la idea de repensemos un poco las cosas, repensemos los conceptos, qué significa verdaderamente el plástico. ¿Puede verdaderamente llegar a ser basura? No, nosotros tenemos la teoría de que es un material.
así como los refugiados, así como las madres, así como tantas cosas que los damos por sentado, que el clandestino definitivamente lo traemos al centro, le damos una segunda oportunidad y lo planteamos como producto, pero también como concepto empresarial. Los refugiados y las madres no son materiales, eso sí. No somos materiales, pero sí somos materia prima para eso. Ahora sí. Muy bien. Adelante. Gracias. Y la verdad, de estar ya recogiendo lo que escucho, nos pone en esta oportunidad de también reenfocar un poco el aterrizaje de cómo lo vemos desde la Fundación Ciudad del Saber, desde la Ciudad del Saber, entender este tema de pymes sostenibles, el futuro del crecimiento empresarial en Panamá. En Ciudad del Saber lo vemos así. Somos un ecosistema de innovación. Creamos estos entornos y lo asociamos directamente con los tres eslabones principales de lo que ya se han mencionado, pero que no se han dicho de manera muy puntual de la sostenibilidad: ambiente, economía y sociedad. Entonces, en todos esos aspectos hay ecosistemas que se configuran y se complementan. Y en una empresa lo que vamos a ver siempre es cómo entender todo su ecosistema, desde los actores con los que interactúan hasta la cadena de valor como la representa. ¿Y qué queremos decir con la cadena de valor como la representa? En cómo incluye en sus procesos proveedores que cumplan con ciertos estándares y cómo entrega a su clientela servicios y productos con esos mismos estándares o superados. Esa regenerativa a la que hace mención Juliana me encantó, porque es precisamente un enfoque. Empezar con la sostenibilidad en la mente, no como una ola, no como un bueno. Si lo vemos así como una ola, pensemos que van a haber muchas. Y usted coge la ola en la que se quiere subir. Y usted coge la forma en cómo quiere surfear esa ola. Lo importante es reconocerla. Y reconocer que la sostenibilidad no es una moda, es una necesidad estratégica. Y si partimos por ahí, como lo vemos nosotros en el equipo de Ciudad del Saber, con todo lo que hacemos en lo ambiental, en lo económico y en lo social, vamos a estar siempre conscientes de reconocer que la sostenibilidad es una necesidad estratégica. Y creo que por ahí empieza la ruta, reconocer. Vamos a hablar de otros elementos que forman parte de esta ruta de la sostenibilidad, pero el primer elemento es reconocerla. ¿Reconocerla para qué? Y a veces no mirarla solamente como un tema de reciclaje. La sostenibilidad no es eso. Podemos verla como gestión de riesgos, podemos verla como eficiencia, podemos verla como competitividad, podemos verla como acceso a mercados. Entonces, es una necesidad estratégica. Decía, voy a empezar contigo por esta última frase que acabas de decir, que lo importante es empezar reconociendo que es una necesidad. Vamos a suponer que todas estas pymes que están acá lo reconocieron. Y ahora sí la pregunta para los tres, empezando conmigo. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo es el how-to de convertirse, de dejar de decir soy sostenible a empezar a vivir soy sostenible o a ser sostenible? Bueno, la ruta, paso número 1, acciones inmediatas. Crear esa cultura. Piense, yo voy a hablar de cultura porque para todo esto la cultura es transversal, pero al mismo tiempo es central. Si no existe esa cultura, vamos a tener una lucha terrible. Vamos a tener un momento de crear espacios difíciles y al mismo tiempo a veces tirar la toalla, como decimos. ¿Por qué? La cultura no está arraigada. Y eso no se crea de la noche a la mañana. Este primer paso, pese a que es una acción inmediata, toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo. Yo no voy a mencionar aquí la cantidad de años que a mí me tocó hacer conciencia en mi casa de que los materiales se separan en la fuente y no van al cesto común. Fueron años. Hasta que ya hoy día en mi casa me dice, oye, ¿esto a dónde va? ¿Esto qué uso tiene? Entonces ya eso formó parte de esa cultura inicialmente. Ya vendrán otros elementos que tienen que ver con innovación, que tienen que ver con alianzas.
pero por ahora reconocer e inmediatamente actuar en consecuencia de generar esa decisión de querer hacerlo, tener un punto de partida y empezar a identificar dónde estamos y hacia dónde vamos. Juliana, ustedes fueron un paso más allá de la cultura, lo convirtieron en un modelo de negocios. Contanos cómo es transformar ese how-to al día a día. Bueno, nosotros en Clandestino tenemos varias aristas que son las que han hecho que nuestro modelo de negocio sea verdaderamente exitoso y rentable. Para empezar, nosotros tuvimos un periodo muy largo de reconocer y de trabajar con la materia prima, con el plástico, para poder verdaderamente masterizar la técnica de convertir el plástico descartado en un material que fuera útil, pero sobre todo bonito. Para nosotros fue muy importante el elemento de diseño y de arte, porque fue verdaderamente lo que nos permitió tomar el plástico descartado y meterlo en círculos donde normalmente no se habla del reciclaje y donde había otra expectativa, que las cosas de plástico reciclado fueran una botella cortada por la mitad con una planta. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer, o mejor dicho, cuando el BAC, Manismo, empiezan a entregar trofeos que eran escultóricos, hechos por nosotros empezamos a proponer esculturas en espacios públicos o inclusive empezamos a posicionarnos, pero estoy trabada porque en realidad quería hacer mención a algo muy importante, que fue que nosotros pudimos representar a Panamá en la Bienal Iberoamericana de Diseño con el primer modelo industrial patentado de la región. Y esto es gracias a un aporte de Senacid. Nosotros concursamos a unos fondos de ecoinnovación y la verdad es que le cambió la vida al Clandestino. Pudimos acceder a máquinas que tenían ya una capacidad industrial súper elevada. No solo eso, sino que además pudimos acceder también al mundo legal, donde le pudimos dar protección a nuestra propiedad intelectual. Entonces sacamos el primer modelo de diseño industrial de la región que se hizo con plástico reciclado, pero lo importante fue que fue muy bonito. Entonces puede concursar en escenarios internacionales de tú a tú con otros diseñadores. Y por esto nos saca, por ejemplo, la revista Architectural Digest, la revista Ambientes, son medios internacionales, medios de México, y nos posicionan en un escenario internacional donde no solo, o mejor dicho, llegamos hablando de diseño, pero nos vamos dejando un mensaje de regeneración o de sostenibilidad. Y además sabemos que estratégicamente pueden llegar de otros países donde producen mucho más rápido, en mayor cantidad, y empezar a ofrecer láminas de plástico reciclado. Y a nosotros lo que nos va a diferenciar va a ser el diseño. Hoy en día la gente busca nuestros productos por su estética, por su durabilidad, por su diferenciación, no porque son de plástico reciclado.